Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un tema sobre la madurez cristiana. ¿Ya? La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 40, nos dice de que el discípulo no es superior al maestro, mas todo el que fuera perfeccionado llegará a ser como su maestro. La meta nuestra, ¿cierto? No es llegar a ser como el pastor o como algún predicador famoso o como algún hermano. Nuestra meta es poder llegar a ser imitadores de Jesucristo, así como también Pablo dijo en sus cartas, ¿cierto? Imitadme a mí como yo soy imitador de Cristo. Nuestra meta es poder imitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué cosas nosotros debemos imitar al Señor? Nosotros debemos imitarlo en su vida devocional. Dice la palabra que Jesús muy de mañana se levantaba, ¿cierto? Y tenía su tiempo devocional, muy por las noches también oraba. En la vida práctica de Cristo, Cristo durante el día servía incansablemente, ¿cierto?, a nuestro Padre Celestial, y también en su vida de santidad. El Señor estaba apartado de todo pecado, de todo lo malo, compartía con los pecadores, pero no hacía lo que ellos hacían. Entonces en estas cosas nosotros debemos imitar a nuestro Señor. ¿Cómo nosotros podemos madurar y crecer espiritualmente, mis amados hermanos? Bien, la Escritura dice que después de un tiempo, ¿cierto?, debiendo ser ya maestros, muchos se quedan en un estado de niñez espiritual. Muchos no maduran, no crecen, no alcanzan a desarrollarse espiritualmente como debieran y viven un enanismo espiritual. Ya pasan 5, 10, 15, 20 años y la verdad es que no crecen espiritualmente a pesar de que llevan muchos años dentro de la iglesia. Los niños espirituales se caracterizan por algunas actitudes, por ejemplo, en ellos hay enojo, ira, rencores, pelea, celos, divisiones, y estas son actitudes de cristianos inmaduros. También los niños espirituales se caracterizan por no tener una vida devocional profunda. Ellos no oran con regularidad, no estudian la Biblia con profundidad. Y bueno, en cierta medida todos nosotros, ¿cierto?, hemos pasado por periodos donde hemos vivido la niñez espiritual. Cuando recién conocimos al Señor, todos nacimos como bebés espirituales, pero ya cuando va pasando el tiempo, 5, 10, 15 años, nosotros debe notarse, ¿cierto?, el proceso de discipulado en nuestras vidas, ¿ya? También los niños espirituales, ¿cierto?, desconocen la palabra del Señor. Dice que no tienen ejercitado el discernimiento. Entonces cualquier doctrina que aparece, cualquier nueva filosofía que aparece, cualquier cosa que se pone de moda dentro de la iglesia, los niños espirituales siguen estas modas, ¿cierto? Que todos pintan los templos de negro, allá todos pintan el templo de negro, que todos usan zapatillas blancas, todos se ponen zapatillas blancas, que los pastores o los que predican tienen que usar poleras cortas con los brazos llenos de tatuajes, ahí ya se van a hacer los tatuajes, que aparecen predicadores con aros, ¿cierto? Y van y se ponen aros. Y así una pila de situaciones que aparece el Evangelio de la prosperidad y todos hablan de que Dios te quiere bendecir económicamente. Que aparece el Evangelio de apóstoles y profetas, después todos se creen profetas y apóstoles. Y así, mis queridos hermanos, cada cierto tiempo van siempre surgiendo modas, filosofías, doctrinas, que van poniéndose de moda en la iglesia, ¿ya? Y nosotros, si queremos edificar una iglesia sobre un fundamento sólido, firme, no debemos seguir las modas del momento. No es necesario meter el mundo a la iglesia, sino hay que marcar una diferencia entre lo que es la iglesia y el mundo. Ya no tenemos por qué ser apáticos, ni tampoco tener un mensaje, por así decirlo, seco ni duro, pero sí nosotros somos llamados a vivir una vida diferente. Dios nos sacó de allí precisamente para marcar una diferencia. Entonces nosotros, si queremos crecer y madurar espiritualmente, debemos basar nuestra filosofía de ministerio y de hacer las cosas y de vida en lo que la palabra de Dios dice. Las modas van y vienen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Nuestra meta, mis queridos hermanos, es llegar a ser imitadores de Cristo. Jesús dijo que el que fuera perfeccionado llegará a ser como su maestro. Nosotros en la palabra tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo, él no perteneció al grupo de los 12, no perteneció al grupo de los íntimos del Señor tampoco. Pablo, de hecho, dice la Escritura que era un perseguidor de la iglesia,
una persona que no quería saber nada con Cristo ni con el Evangelio, pero un día él tuvo un encuentro personal con el Señor camino a Damasco cuando iba a perseguir cristianos y su vida cambió radicalmente. Pablo se somete al discipulado del Señor y dice la Biblia de que después Pablo termina siendo uno de los apóstoles más usados por el Señor para llevar el Evangelio a lugares que no había sido aún predicado. Esto nos muestra y nos da el principio de que Dios puede trabajar con nuestra vida, quizás no habiendo tenido nosotros ciertas experiencias que tuvieron los primeros apóstoles, pero sí hemos tenido la experiencia de Pablo, ya de haber tenido un encuentro personal con el Señor. Y si nosotros nos sometemos al discipulado del Señor, podremos ser usados grandemente para la gloria y honra de Dios. El que quiere crecer, ¿cierto? Y madurar espiritualmente debe tomar la decisión. El crecer y el madurar, mis queridos hermanos, es una decisión que nosotros debemos tomar. Y muchos les cuesta tomar esta decisión porque les cuesta tener un compromiso sólido con Cristo, ¿ya? Por ejemplo, cuando estás jugando tu equipo favorito de fútbol o ir a la iglesia, muchos en su inmadurez, en su niñez espiritual, prefieren quedarse viendo un partido de fútbol que, dicho sea de paso, ¿cierto? No te va a producir nada productivo en tu vida espiritual, te va a alejar de la comunión de la iglesia. Si gana o pierde tu equipo favorito, tú no ganas ni pierdes nada, ¿ya? Pero sí te pierdes las bendiciones de poder compartir la palabra, de poder estar en comunión con los hermanos, de estar ocupado en tu salvación, que eso es realmente lo que es eterno. Algunos, ¿cierto?, se entretienen viendo novelas, ¿cierto? No tienen tiempo para orar. Dicen, no tengo tiempo para nada, ¿cierto? Estoy ocupado todo el día, pero ven una, dos, tres novelas, las de la hora de almuerzo, las de las noches, la nocturna, ¿cierto? Pero muchas veces decimos no tenemos tiempo y la verdad es que no nos hacemos el tiempo para orar y leer la Biblia, porque tiempo sí tenemos, pero lo malgastamos nuestro tiempo. Algunos, ¿cierto?, en su inmadurez espiritual eh, prefieren salir a pasear, ¿cierto? En el verano hay que tomarse vacaciones y en el invierno no puedo ir a la iglesia porque está lloviendo. Entonces, todas esas pequeñas decisiones que nosotros vamos tomando día a día son decisiones que nos pueden alejar del Señor o nos pueden acercar a Dios. Son decisiones que van a demostrar si somos niños espirituales o si somos personas maduras en Cristo. Dios promete, mis queridos hermanos, dar el crecimiento a nuestra vida espiritual, ¿ya? Y nos dejó la herramienta para nosotros poder crecer y madurar espiritualmente. La herramienta de la oración, la herramienta de la lectura de la palabra, la herramienta del ayuno, ¿cierto? La herramienta del congregarse, del servir en la iglesia, del estar comprometido con el evangelismo. Todas estas disciplinas espirituales, mis queridos hermanos, nos van a ayudar a nosotros a poder crecer y poder madurar espiritualmente y poder estar siempre activos en la obra del Señor, firmes y constantes trabajando en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya debemos estar ocupados en nuestra salvación, no para ganarnos la salvación, ya la tenemos. Debemos estar ocupados en el trabajo, ¿cierto?, de la salvación, de poder hacer salvas también a otras personas que aún desconocen del Evangelio. La tarea más grande, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos es poder ganar almas para Cristo, es poder traer personas a los pies de Jesucristo, que las más almas conozcan al Señor y puedan tener ese encuentro personal con Cristo. Todo cristiano que ejercite las disciplinas espirituales, ¿cierto?, en forma constante, en forma consistente, va a crecer espiritualmente con el tiempo. Mis queridos hermanos, yo conocí al Señor a los 16 años y antes yo nunca había ido a la iglesia, nunca me interesó la iglesia, no sabía quién era Dios, no sabía lo que pedía Dios, sabía que había un libro solamente que se llamaba Biblia, pero desconocía totalmente todas las cosas que hoy en día, a mis 34 años de edad, conozco gracias a estudiar la Biblia. Yo me acuerdo a los 16 años, mi primer regalo que me dieron fue una Biblia. Y mi madre me dijo, estudia la Biblia, escudriña la Biblia, porque ella es la que tiene la verdad. Ella es la que te muestra el camino, es tu manual de vida, tu lámpara. Y yo me acuerdo de que empecé a estudiar la Biblia y empecé a conocer a Dios. Poco a poco, mis queridos hermanos, había muchas cosas que desconocía. No sabía lo que significaba el término expiación, sacrificio, redención, prójimo, ¿cierto? Había muchas cosas, mi hermano, que yo leía, ¿cierto?, en la palabra, que desconocía hasta que después de tanto ir leyendo la palabra consistentemente, persistentemente,
Dios en un momento abre mi entendimiento y me da comprensión de la Escritura. Y ahora cuando leo la Biblia entiendo el contexto, entiendo a quién está dirigido el pasaje, entiendo lo que quiere decir la palabra del Señor. Y hoy en día, ¿cierto? Han pasado, ¿cierto? 16 años desde que me convertí y ahora entiendo y comprendo la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, yo te animo, ¿ya? Te animo a poder estudiar y comprender la Biblia, a poder eh, profundizar en tu estudio bíblico. Dios te va a abrir el entendimiento y de hecho dice la palabra en Santiago, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, cierto, pídala a Dios y Dios le dará abundantemente, sin reproche, sabiduría, conocimiento, porque Dios, mi hermano, quiere que crezcamos en el conocimiento de la palabra, ¿ya? Para madurar y crecer espiritualmente, nosotros necesitamos tener una vida devocional profunda con Dios. Todos los días, mis queridos hermanos, nosotros debemos apartar un tiempo, ¿ya? Apartar un tiempo para orar y leer la Biblia en privado. Muchas veces nosotros como iglesia podemos orar y leer la Biblia juntos, ¿ya? Pero también nosotros debemos tener nuestro propio tiempo devocional con el Señor, nuestro propio tiempo de intimidad con Dios, donde solamente estemos el Señor y nosotros en su presencia. Usted, mi querido hermano, puede orar de rodillas, puede orar sentado, puede orar acostado en su cama. La posición física no es lo más importante. Lo más importante es la disposición del corazón y lo más importante es la sinceridad que usted le expresa al Señor, ¿ya? Usted puede orar en voz alta o usted puede orar en su mente, en su corazón. Dios de igual forma va a escuchar su oración ya que Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Antes que clamemos, Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros le vamos a pedir, pero Dios quiere que nosotros oremos y busquemos su rostro y su presencia de forma diaria. Los grandes hombres de Dios, mis queridos hermanos, oraban 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día mirando hacia Jerusalén. El rey David oraba 3 veces al día, ¿cierto? También. Nosotros vemos el ejemplo de Cristo, oraba muy de mañana y por las noches. Vemos la vida del apóstol Pablo, dice Pablo, cuando habla a Timoteo, te recuerdo en mis oraciones de noche y de día, ¿cierto? Todos los hombres de Dios, hermano, tenían una vida devocional. Eso era lo que les daba fuerza para ejercer el ministerio y para poder seguir sirviendo al Señor y mantenerse alejados del pecado. La Biblia debemos leerla por orden, en forma sistemática y en forma repetitiva. ¿Ya? No basta, mis queridos hermanos, con decir yo una vez me leí la Biblia en el año 1980 y tanto. No, la Biblia hay que leérsela. Ojalá, mis queridos hermanos, todos los años debemos tener el desafío de leer la Biblia completa por lo menos una vez. ¿Ya? Y también debemos leerla en forma ordenada y sistemática, es decir, nosotros si la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Nosotros podemos tomar cualquiera de esos 66 libros, pero debemos empezar en el capítulo 1 hasta finalizar en el último capítulo de cada libro, ¿ya? No podemos leer la Biblia al azar o donde salga, salió, ¿cierto? Y tratar de entender lo que Dios nos dice tomando palabras al azar como pan de vida. No, mis queridos hermanos. Si queremos entender ya la palabra del Señor debemos leer la Biblia por orden, en forma sistemática, ya del capítulo 1 al capítulo final, tratando de entender qué es lo que dice el texto bíblico. En forma repetitiva, leerla una y otra vez la Biblia. Ya nosotros nunca podemos dejar de estudiar la Biblia. Cada vez que usted lea la Biblia va a encontrar cosas nuevas, va a aprender más, va a profundizar más de la palabra del Señor. Ya, usted puede leerse 30 veces los evangelios y siempre va a encontrar algo nuevo, siempre Dios le va a refrescar alguna idea que quizá usted había olvidado. La Biblia es un libro tan extenso, mis queridos hermanos, que no basta con leerlo solamente una vez, ya hay que leerlo siempre. Debemos ocupar la Biblia en nuestras oraciones también, ya sea intercalando porciones de lectura bíblica con oraciones o bien orando la Biblia, ¿ya? Por ejemplo, yo en mis tiempos devocionales muchas veces tomo un libro de la Biblia, empiezo en el capítulo 1, leo un capítulo, hago una oración personal por mi vida. Leo el capítulo 2, oro, cierto, por mi esposa. Leo el capítulo 3, oro por mi familia. Leo el capítulo 4, oro por la iglesia. Leo el capítulo 5 y finalizo, cierto, orando por las peticiones, las necesidades, los misioneros, por otros pastores. Pero de esa forma yo muchas veces oro y leo la Biblia, otras veces
leo la porción bíblica, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 capítulos y después hago esa oración en forma general. Y otras veces también voy orando según lo que el texto bíblico me va diciendo. Por ejemplo, si la Biblia me habla del matrimonio, oro por mi matrimonio. Si la Biblia me habla del amor al prójimo, oro por mi prójimo que está pasando necesidad. Si la Biblia, por ejemplo, me muestra un pecado que yo estoy cometiendo, pido a Dios, ¿cierto?, en oración que me perdone ese pecado y me ayude a cambiar. Entonces, eso es orar y leer la Biblia, ¿cierto?, a la misma vez. Y eso es un tiempo devocional. Dios, mi querido hermano, nos habla todos los días, ¿ya? De una forma fuerte y clara cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra del Señor. Hoy en día muchos quieren que Dios le hable por un sueño, por un profeta, ¿cierto? Que Dios le dé una visión y todo el tema. Y no digo de que Dios en algunas oportunidades lo pueda hacer así, pero Dios, mis queridos hermanos, nos dejó la palabra. La misma Biblia dice que esa es la profecía más segura, la palabra profética segura que nosotros tenemos. La Biblia no tiene errores, no tiene falencias, ¿ya? La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios plena y completa, ¿ya? No hay que agregarle ni quitarle nada, solamente debemos leerla y aplicarla y ponerla por obra. Muchos esperan, ¿cierto?, que alguien les dé una palabra del momento, ¿cierto?, oportuna para el momento. Pero la Biblia tiene consejos para todas las áreas de nuestra vida, ¿ya? Y si alguien, ¿cierto?, en nombre de Dios dice, mira, yo te declaro esta palabra, y es algo que contradice a la Escritura, créame, ¿cierto?, que la que tiene la razón es la palabra de Dios y no es hermano o hermana que toma el nombre de Dios, como muchas veces dice el Antiguo Testamento, en vano, para contradecir lo que la palabra de Dios nos enseña de una forma clara y consistente. Grandes hombres de Dios, ¿cierto?, como David, Daniel, oraban 3 veces al día. Y otros hombres como Pablo también lo hacían, Jesucristo mismo, ¿cierto? Él quizás no teniendo necesidad como nosotros, ya que es Dios mismo hecho carne, también oraba para darnos un ejemplo a nosotros, mis queridos hermanos. Y en la historia del cristianismo, todos los grandes hombres del Señor se destacaron por tener una vida profunda de oración. Quizás diferían en algunas cosas en su teología, ¿ya? Quizás algunos eran calvinistas, otros eran arminianos, pero en algo que estaban en común es que todos eran hombres de oración, eran hombres que reconocían su profunda necesidad espiritual por Dios y cada día apartaban un tiempo profundo ya para buscar la presencia del Señor. Por ejemplo, John Wesley apartaba 2 horas de su día cada día para orar. Martín Lutero se cuenta de que él apartaba 3 horas cada día para buscar la presencia del Señor. Y así todos los hombres de Dios se destacaron por tener un tiempo devocional profundo. Debemos orar y leer la Biblia, ¿ya? Aunque no tengamos ganas de hacerlo, mis queridos hermanos. Muchas veces nosotros nos movemos por sentimientos, ¿cierto? Y esa es una característica de personas inmaduras en la fe, que siento ganas de ir a la iglesia ya, y voy a la iglesia, pero si no siento ganas me quedo en la casa. Que si siento ganas de orar, oro, y si no siento ganas, ¿no vas a orar acaso? Si siento ganas de leer la Biblia, la estudio, y si no sientes ganas, ¿no la vas a estudiar? Entonces, una persona que se mueve por sentimiento es una persona inmadura espiritualmente. Nosotros debemos movernos, ¿cierto?, por obediencia a la palabra del Señor. Por ejemplo, mis queridos hermanos, muchas veces yo no siento ganas de ir a trabajar, ya a mi trabajo secular, de ir a trasnochar, de estar ahí en el trabajo, ¿cierto? Tanto rato sentado en una silla, solo, con frío muchas veces. Y a mí, si usted me pregunta, en mi carnalidad, a mí no me dan ganas de muchas veces de ir a mi trabajo. Preferiría quedarme acostadito en mi cama, calientito, ¿cierto? Durmiendo plácidamente toda la noche. Pero uno va al trabajo porque uno tiene una responsabilidad, uno tiene un deber, uno tiene que cumplir con esa asignación que uno ha contratado, ¿cierto? Que uno ha firmado un contrato donde uno se hace responsable de ejercer esa tarea. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo esa tarea, cuando llega fin de mes, ahí me pagan mi sueldo y eso sí me gusta, ¿cierto? Lo mismo pasa con el Evangelio, mis queridos hermanos. Dios nos asigna muchas tareas. Orar, leer la Biblia, congregarnos, ayunar, evangelizar, servir en la iglesia, poner tus dones y talentos a disposición, bendecir la obra del Señor con tus recursos materiales. Y Dios por cada una de esas tareas o actividades o ordenanzas que el Señor nos manda en su palabra,
Al final dice, en la obediencia va a estar la ganancia. Si nosotros obedecemos al Señor y ponemos en práctica lo que Él nos pide, finalmente Dios nos va a bendecir en todo lo que nosotros podamos necesitar. Buscamos el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Y todo lo demás será añadido. No debemos movernos por los sentimientos ni por las emociones. Debemos movernos por la obediencia. Esa es una característica del cristiano maduro. Si queremos crecer, a veces tendremos que dejar de lado, ¿cierto?, alguna actividad secundaria, hermano, secundaria y totalmente a veces innecesaria. Dejar de ir al partido de fútbol con los amigos para poder estar en el templo, ¿ya? Dejar de ver esa serie tan entretenida de Netflix, que donde muchas veces lo único que tú ves es garabatos, escenas de pornografía, eh, cosas que no te van a edificar, hermano, ya. Al fin y al cabo no te van a ayudar en tu vida espiritual, donde se hablan palabras obscenas en doble sentido. Entonces, mis queridos hermanos, tú debes meditar en esto, ya debes pensar y debes decir, eso edifica mi vida, realmente contribuye a mi vida espiritual, el ver ciertas parejas homosexuales besándose, porque de eso está lleno la televisión, está lleno las novelas, están llenas las series de Netflix. Entonces, antes de pasar tu tiempo orando, leyendo la palabra, buscando la presencia del Señor, congregándote, ¿ya? No digo, mi hermano, de que de vez en cuando es bueno ver una película, ¿cierto? Que sea de contenido sano, obviamente, una película que no tenga morbosidad, ¿cierto? Que no tenga nada malo. Muchas veces es bueno y puede ser hasta un tiempo entretenido para que tú pases en tu familia. Pero estar todos los días en eso, pasarte tu tiempo en eso y no estudiando nunca un libro, no leyendo nunca la palabra, no dedicando nunca media hora ni una hora a la oración al día, y después decimos que no tenemos tiempo, después decimos que estamos cansados para orar y para leer la palabra. Claro, porque has estado alimentando tanto tu carne que después no tiene el deseo, ¿cierto?, de poder buscar la presencia del Señor. El mismo pecado te aleja de la presencia del Señor. Entonces, mi hermano, debemos nosotros dejar esas actividades para dedicarnos y enfocarnos en nuestra vida espiritual. Dios, hermano, no se fija, ¿cierto?, en las grandes palabras que nosotros podemos usar cuando oramos. No es necesario apantallar al Señor, no es necesario, ¿cierto?, orar con palabras rebuscadas ni palabras eh, altielocuentes, ¿cierto? Dios lo que quiere son palabras sinceras. Dios lo que quiere es un corazón contristo y humillado, un corazón que reconozca su necesidad por Dios. Eso es lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere, mi hermano. A Dios no lo podemos, cierto, impresionar. Lo que Dios necesita es nuestra sinceridad. Como cristianos debemos estar, como cristianos podemos estar todo el día conectados con el Señor. Por ejemplo, mi hermano, tú vas en la micro, ¿cierto? Tú puedes ir orando al Señor. Tú vas caminando, puedes ir clamando al Señor en tu mente, en tu corazón. De repente tú te encuentras con un hermano, están conversando algún tema, tú por dentro puedes estar orando, clamando al Señor para poder darle una palabra de sabiduría en frente al problema que le está pasando. Nosotros podemos estar todo el día conectados con el Señor. Hay cristianos que hemos comprendido, ¿cierto?, esta bendición de poder orar en todo tiempo. Ya, y que vamos en una micro, vamos orando, vamos caminando, vamos orando, estamos en el trabajo, estamos orando, estamos haciendo las tareas de la casa, estamos orando, todo el día estamos en la presencia del Señor. Todo el día tú puedes estar conectado con Dios. Bien, como tercer punto, un cristiano maduro sirve en su iglesia y aporta para el crecimiento de su iglesia. Hay muchos cristianos, mi hermano, que andan de iglesia en iglesia, ¿ya? Y por ejemplo, un arbolito que tú lo vas plantando de tierra en tierra, en diferentes lugares, y finalmente ese arbolito se va a secar, mi hermano. Y hay cristianos que van de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, nunca se establecen en un buen lugar y nunca dan fruto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se van cambiando, no alcanzan a conocer a los pastores, a los hermanos, a nada, y finalmente se secan y perecen espiritualmente. Nosotros debemos buscar un buen lugar, echar raíz en ese buen lugar, crecer y dar fruto para la gloria del Señor. El cristiano maduro, mi hermano, dispone de sus dones, talentos, de sus tesoros también para beneficio de la obra y de la iglesia de Dios.
Tú dispones tu tiempo, ¿cierto? Al participar de las actividades de la iglesia, tus talentos, al poner tus dones, ministerio a disposición del trabajo de la iglesia y bendices la obra, ¿cierto? Con tus recursos materiales, con tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, para que la iglesia siga creciendo y se siga edificando y haya abundancia en la casa de Dios y pueda realizarse la obra del ministerio. El cristiano maduro entiende que puede bendecir la obra, mi hermano, con estos elementos. Ya no es mezquino, es generoso en disponer sus talentos, sus dones, su tiempo, sus tesoros a disposición de la iglesia. Apoya y se sujeta a los líderes de la iglesia. Ya el cristiano maduro apoya y se somete a los líderes de la iglesia, apoya la visión del liderazgo. Ahora también, si Dios, por ejemplo, te da una idea, tú crees, ¿cierto?, de que es una idea guiada por Dios, inspirada por el Señor, tú puedes ir donde tus líderes, ¿cierto?, y decirle, pastor, mira, tengo esta idea, ¿cierto?, que podamos realizar, ¿qué opina usted? Y el pastor, ¿cierto?, si está en misma sintonía con Dios y contigo, te va a apoyar en tu idea. Pero el cristiano maduro se sujeta a sus líderes, aporta ideas también para el crecimiento de la iglesia. El creyente maduro entiende su rol de servicio en la iglesia. El creyente maduro no dice, pastor, los baños están sucios. El creyente maduro va y limpia los baños, ¿ya? El creyente maduro no dice, pastor, hay que echar una barriguita al antejardín de la iglesia. El creyente maduro va y toma, ¿cierto?, la escoba y barre la iglesia, ¿ya? El creyente maduro, hermano, no dice, la iglesia no evangeliza. El creyente maduro toma tratado y sale a predicar el evangelio. El creyente maduro no dice, esta iglesia no ayuda al prójimo. El creyente maduro, ¿cierto?, en forma silenciosa y sin hacer aspaviento, toma de sus recursos y ayuda al necesitado. Esas son actitudes de un creyente maduro, mi hermano, ¿ya? El creyente maduro no dice, ay, ¿quién va a lavar la loza? El creyente maduro lava la loza, mi hermano. Ayuda en las tareas de la iglesia, limpia los baños, coordina algunas veces, predica en otras oportunidades, pero siempre está activo en la obra del Señor, no esperando que los demás hagan la tarea, sino que Él se dispone para servir en su iglesia local. Bien, mis queridos hermanos, este es el estudio del día de hoy. Ya espero que lo haya podido comprender. ¿Qué aplicaciones sacamos de este estudio? Creciendo, ¿cierto?, hasta la madurez en Cristo. El discípulo que fuera perfeccionado llegará a ser como su maestro. Recuerde que esa es nuestra meta. Dios quiere, mis queridos hermanos, de que todos crezcamos, ¿ya? Usted puede crecer y usted va a crecer al nivel de su compromiso con Dios y con su iglesia local, ¿ya? Las herramientas están dadas, pero está en usted el tomar esta herramienta, tomar la decisión de querer crecer y madurar espiritualmente. El crecimiento es una decisión personal. Dios, mis queridos hermanos, nos dispone esta herramienta, pero tú tienes que tomar esa decisión. Dejar de lado, ¿cierto?, las cosas secundarias, dejar de lado lo que no te edifica y disponerte y enfocarte en tu vida espiritual para crecer en Cristo hasta la estatura no del pastor, no del hermano, no del predicador famoso de internet, sino crecer y madurar hasta la estatura de Cristo. Dios, mis queridos hermanos, nos dejó estas herramientas para crecer. La oración, la lectura de la palabra, el ayuno, el congregarse, el servir en la iglesia, el bendecir la obra, ¿cierto?, con tus diezmos, tu ofrenda, tus primicias, el evangelizar, todas estas tareas, ¿cierto?, todas estas actividades y todas estas ordenanzas Dios las dejó para nuestro crecimiento espiritual. Y lo otro, Dios, hermano, no tiene hijos favoritos, ¿ya? Pero Dios sí lo que tiene son hijos comprometidos. Y está en ti si es que quieres ser uno más en un montón, uno más de la multitud, uno más que va y viene, uno más que solamente quiere un Dios de supermercado, un Dios que cumpla sus caprichos y deseos, y que cuando Dios te diga no, tú te ofusques y te vayas, como las personas inmaduras, ¿cierto?, que muchas veces lo hacen. O está en ti ser un creyente comprometido, estar con el Señor siempre, en las buenas y en las malas, en los tiempos de abundancia y en los tiempos de prueba, ¿ya? Y cumplir y obedecer los mandatos del Señor para crecer y madurar espiritualmente. Dios no tiene hijos favoritos. Lo que Dios sí tiene son hijos comprometidos que han entendido el Evangelio y le obedecen y le siguen por todo lugar. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y este es el estudio del día de hoy, un llamado a la madurez espiritual.